Yo también he estado en tu posición de no saber cómo desarrollar un contrato de software, sin saber tampoco cómo se confecciona, cómo se estructura y la importancia que este tiene para tus potenciales clientes. Pero no te preocupes, porque hoy en este video te voy a enseñar la importancia de estos contratos de software a nivel profesional, cómo poder establecer metas claras con un cliente, objetivos claros con un cliente. Así que si tú eres un freelance o eres un emprendedor o tienes tu propio emprendimiento y quieres llevar un paso más allá tu nivel de profesionalismo al establecer un contrato entre tu cliente y tú, entonces quédate en este video porque vas a aprender todo sobre estos contratos de software. Bueno, mi nombre es Natal Dawson, soy un ingeniero en software con más de 7 años de experiencia en la industria de la tecnología y esto es La Vida en Código. Bueno, quise hacer este video porque la verdad es que este es un tema que generalmente no se toca en la universidad, no se habla, no se trata en alguna materia específica y nosotros como ingenieros de software o ingenieros en computación, generalmente cuando ya egresamos de nuestras carreras no sabemos cómo establecer un buen contrato de software entre nuestros clientes y nosotros mismos. Por esto quise compartir contigo esta pequeña sesión 100% gratuita en la que, bueno, finalmente de hecho voy a compartir también contigo una plantilla de tipo formato para que tú puedas establecer un contrato entre tu cliente y tú y adaptarla por supuesto a tus propias necesidades. Pero para eso evidentemente tienes que quedarte hasta el final del video. Bueno, sin ir más lejos, entonces quiero comenzar explicando por qué es muy importante establecer un contrato de software entre tu cliente y tú. Bueno, primero que todo, el contrato establece una protección legal. Es decir, en el caso de que surjan disputas o malos entendidos, al menos vamos a tener un documento que establece de manera clara cuáles son las responsabilidades que tiene cada parte y evidentemente va a servir como referencia en caso de que algo suceda o salga como no se planificó. Por lo tanto, es un instrumento que te permite tener cierta garantía tanto al cliente como a ti para entrar eventualmente en una disputa legal. Un buen contrato también establece una buena definición de alcance. Es decir, nos ayuda a evitar lo que comúnmente llamamos en la gestión de proyectos como scope creep. Y esto sucede cuando un cliente comienza a pedir una funcionalidad más por aquí o por allá y empiezan a crecer de a poco los requerimientos sin siquiera haber ajustado el presupuesto ni el tiempo de ejecución. Por lo tanto, con un contrato claro podemos gestionar mucho mejor las expectativas iniciales de nuestros clientes. La tercera razón por qué es tan importante tener un contrato bien definido es porque también puedes establecer una buena estructura de pagos. Es decir, cómo te aseguras que vas a recibir una compensación adecuada por tu trabajo en el tiempo que se acordó del proyecto. Y esto es especialmente importante en proyectos que son más largos o en proyectos en los que se dividen los pagos en varias etapas. Seguramente a más de alguno de nosotros nos ha pasado que estamos a mitad de un proyecto y el cliente comienza a pedir cambios cada vez más significativos o incluso comienza a retrasar los pagos. Evidentemente, si nosotros no tenemos un buen contrato en el que se establezcan cómo manejar estos distintos escenarios, nos podríamos encontrar en una situación bastante complicada y que potencialmente podría tener un costo bastante elevado para nosotros. Pero bien, ¿cuáles son los elementos claves a la hora de crear o estructurar un contrato de software? El número uno y más importante será definir cuáles son las partes involucradas. Lo primero es identificar a estas partes, ¿cierto? Y especificar claramente quién es el desarrollador y quién es el cliente, incluyendo por supuesto los nombres completos de las personas, las direcciones de cada uno y cualquier otro dato relevante de identificación. Lo segundo será la descripción del proyecto, porque esto también es crucial. Debemos detallar qué es exactamente lo que vas a entregar y cuáles son las especificaciones técnicas que incluye, las funcionalidades, las tecnologías que vas a utilizar y los objetivos del proyecto. Evidentemente, cuanto más detalle exista en esta sección, mejor. Lo tercero son los términos y condiciones. Esto es probablemente la parte más extensa del contrato
porque aquí es donde defines cosas como los plazos de entrega, es decir, especificar las fechas clave, los hitos del proyecto, dejar claro qué sucede cuando se incumplen estos plazos, tanto por parte del cliente como también del desarrollador. También la propiedad intelectual, definir quién será el propietario del código y cualquier otro material creado durante el proyecto. Por ejemplo, ¿el cliente tendrá acceso al código fuente? ¿Tendrá derechos de reutilización? La confidencialidad, que incluye cláusulas que protejan la información sensible del cliente. Esto es especialmente importante si estás trabajando con datos privados o información estratégica. Cuarto, podría ser la estructura de pagos, es decir, definir cuáles son los términos de pago, como los montos, las fechas de pago y condiciones para pagos adicionales o penalizaciones en caso de incumplimiento. Aquí también puedes especificar si habrá pagos por adelantado o a la entrega de ciertos hitos o al final del proyecto. Quinto, el soporte y mantenimiento. Si ofrecerás soporte o mantenimiento después de la entrega del proyecto, asegúrate de detallar qué incluirá este servicio y por cuánto tiempo. Especifica si esto tendrá un costo adicional. Sexto, la revisión y aceptación. Especificar cómo se revisarán y aceptarán las entregas del proyecto. Definir un proceso claro para la aprobación del cliente y qué hacer si hay solicitudes de cambio. Séptimo, la resolución de conflictos. Establecer cómo se manejarán los desacuerdos. Puedes optar por incluir mediación, arbitraje o incluso los tribunales como métodos de resolución de conflictos. Y para finalizar, la terminación del contrato. Definir las condiciones bajo las cuales cualquiera de las partes puede terminar el contrato antes de su finalización natural. Esto es importante en caso de que el proyecto no avance como se esperaba o si alguna de las partes no cumple con sus obligaciones. En esta sección me quiero concentrar en mostrarles cómo se vería un contrato de software profesional. Este es una plantilla, un formato tipo que yo creé y que quiero entregarles de manera 100% gratuita. Abajo en la descripción del video pueden encontrar el enlace que les va a permitir descargar esta plantilla y con el objetivo de que lo utilicen, de que lo modifiquen, pero que también lo podamos revisar ahora. Así que, bueno, como ya pueden observar, se especifica acá el detalle de quiénes son las partes involucradas, que fue una de las cosas que ya comenté. Tanto el desarrollador como el cliente, por supuesto, especificar su nombre, dirección, correo electrónico, teléfono, número de identificación si hace falta. Bueno, podrían ir acá las firmas de ambas personas y que acuerdan lo siguiente. Ya, primero que todo, establecer un objeto de contrato, un objetivo de contrato. Ya, en este caso dice, bueno, el desarrollador se compromete a desarrollar un software personalizado para el cliente conforme a los términos y condiciones establecidos en este contrato. El software deberá cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas detalladas en la sección de alcance de trabajo. Evidentemente aquí también pueden establecer más detalles sobre el mismo objetivo de contrato y del software específicamente, pero la verdad es que es bueno distinguir entre el objeto de contrato y lo que sería la descripción del proyecto, ¿ok? Porque acá en la descripción del proyecto generalmente se especifican muchos más detalles sobre el mismo producto de software, como por ejemplo las funcionalidades, las características, las tecnologías a utilizar o qué va a incluir el software, bueno, todas esas cosas que son relevantes a la hora de desarrollar un proyecto de software. También, por ejemplo, se habla acá de exclusiones, como por ejemplo no incluye la provisión de hardware, de licencias de software de terceros o servicios adicionales no especificados en la sección 3.1, que sería el alcance de trabajo. Y cómo se van a gestionar, ¿cierto?, los cambios en el alcance. Es decir, cualquier cambio solicitado por el cliente en el alcance del trabajo después de la firma de este contrato deberá ser documentado y acordado por ambas partes. Cosa que es muy importante, que como ya dijimos, es para respaldarse como cliente, pero también como desarrollador de software. Luego seguimos con los plazos de entrega. Podríamos establecer aquí un cronograma para el proyecto, las fechas de inicio, fase de diseño, prototipo, desarrollo, implementación, validación, entrega final, entre otras.
cómo se va a revisar y aceptar el proyecto y qué va a pasar en el caso de retrasos de entrega. ¿Haya alguna cláusula que estipule de cierta forma alguna multa para el desarrollador si es que hubiese algún atraso? Ese tipo de cosas es súper importante especificarlas en un contrato de software, ¿ya? ¿Cuáles son las obligaciones del cliente? Porque acá no se trata solamente de lo que nosotros como profesionales vamos a entregarle a nuestro cliente, sino también de cuáles son las cosas relevantes que el cliente tiene que darnos a nosotros para poder nosotros ejecutar un buen proyecto de software. Como por ejemplo la información y los recursos que nos van a proveer, cuáles van a ser los métodos de aprobación y de retroalimentación, cómo van a ser los pagos de facturas y específicamente luego en la siguiente sección hablamos de la estructura de pagos, es decir, cuáles van a ser los montos, las fechas de el pago, si va a ser el inicio o en el medio del proyecto porque cumplimos un hito, un entregable importante del proyecto, o si va a haber un pago final también lo podemos estipular aquí, cuáles son los gastos adicionales si es que lo hubieran, ¿cierto? Y cuáles son las penalidades por el retraso de un pago, porque también es importante establecer que no solamente nosotros nos podemos atrasar entregando el producto de software, sino que también el cliente podría atrasarse al pagarnos, y la idea es tener algún mecanismo que nos proteja frente a ese tipo de incidentes. Bueno, en esta sección yo les recomiendo asesorarse idealmente por un profesional de las leyes, como lo puede ser un abogado específico de desarrollo de proyectos, ¿cierto? Porque acá puede variar mucho estas cláusulas debido al país en el cual ustedes se puedan encontrar, ya que en el caso mío yo me encuentro en Chile viviendo, pero las leyes estipulan ciertas cosas que tal vez en otros países de Latinoamérica no son ciertas o son un poco distintas. Por lo tanto, acá es sumamente relevante ojalá poder asesorarse de manera profesional, ¿ya? Cosas como la confidencialidad, la propiedad intelectual, soporte post-entrega, resolución de conflictos, terminación de contrato o fuerzas mayores que puedan ocurrir. Luego también tenemos, por supuesto, una sección de soporte y mantenimiento, cuál va a ser el soporte que nosotros podamos entregar al desarrollar este software y si es que hay algún mantenimiento adicional, este va a tener un costo o no, de qué tipo va a ser. Recuerden que existen muchos tipos de mantenimiento de software, ¿ya? Por lo tanto, todos es importante establecerlo. Los entregables y las propiedades, es decir, yo voy a entregar mi documentación de software, pero también voy a entregar el código fuente o la propiedad del código fuente va a ser mía o va a ser de mi cliente o va a ser a medias. Todo ese tipo de cosas se establecen en esta sección, ¿ya? Y bueno, ya terminando, modificaciones, enmiendas. Este contrato solo podrá ser modificado o enmendado mediante un acuerdo por escrito firmado por ambas partes. Cualquier modificación acordada será adjuntada a este contrato como un anexo y formará parte integral del mismo. Es decir, cualquier otra cosa que escape del alcance de este documento tendrá que ser anexada al mismo. ¿Ok? Creo que eso es en general un contrato de software, ¿ya? Disposiciones finales, algunas cosas como acuerdos completos, divisibilidad, ley aplicable, entre otras cosas, ¿ya? Y las firmas, por supuesto, de ambas partes, tanto de la empresa desarrolladora o el desarrollador freelancer y el cliente. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este video haya sido de tu agrado. La verdad es que es sumamente importante como profesionales saber cómo establecer un buen contrato de software con nuestros clientes. Si te gustó este video, no olvides darle un like, dejar tu comentario, suscribirte al canal para tener más videos como estos. En la descripción del video vas a encontrar el enlace con el formato para descargar. Este mismo formato que revisamos hoy y que puedes modificar a tu antojo, lo puedes utilizar también, ¿ya? Y si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios. Me gustaría hacer videos sobre cómo hacer una cotización o cómo hacer una carta Gantt para planificar un proyecto, así que si te interesa este contenido, por favor sígueme. Cuídate y nos vemos en otro episodio de La Vida en Código. Adiós.